días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio de En Casa con Ajeco, que como siempre les digo, está creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estamos cuidándonos en nuestras casas en esta coyuntura de COVID-19. El día de hoy, iniciando semana, nos acompaña el doctor Víctor Arroyo, quien es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa Rica. Además, es especialista en Medicina del Trabajo por la UCIMED y labora para el INS, para el grupo INS, desde hace ya más de 24 años. Él nos va a venir a hablar sobre los trastornos digestivos más comunes. Así que sin más, yo les dejo con el doctor. Hola, hola, buenos días. Un placer estar de nuevo con Ajeco en esta oportunidad. De nuevo, la segunda invitación de estar por acá, así que ya que somos como parte de Ajeco en realidad, en cierta forma, ¿verdad? Presentando este tipo de temas. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, ¿verdad? Esperemos poder abarcar toda la información porque los temas de problemas digestivos realmente son bastante, pues, comunes y hay bastantes problemas digestivos, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para que ustedes pues puedan tener los conceptos más básicos y si pues hay alguna pregunta al final con mucho gusto pues si podemos resolver, aquí estamos atentos para eso. Voy a subir la presentación un momentito para poder comenzar a hacer la exposición. Ok, como el tema de hoy que nos trae hoy es hablar, ¿verdad? En realidad de todo lo que es los problemas digestivos más frecuentes en la población adulta mayor, aunque eso también se puede reflejar en otras poblaciones, no necesariamente solo la población adulta mayor. En realidad, la mayoría de la gente padece algunos de estos problemas que vamos a ver. Para iniciar, vamos a ver algunos puntos importantes. Por ejemplo, vamos a hacer una leve introducción. Esta leve introducción va diseñada más que todo a ver cómo es nuestro sistema digestivo. Creo que es muy importante conocerlo para poder orientarse un poquito dónde están los problemas y por qué se generan esos problemas. Entonces vamos a hablar un poquito de anatomía, así que vamos a hacer un poquito médicos un ratito ahí para ver algunas características de lo que es el sistema digestivo. Luego vamos a ver las patologías más frecuentes, tratando de resumirlas lo más que se pueda y tratando de hablar un poquito de cada una de ellas. Y al final vamos a dar algunas conclusiones finales de todos los temas y cómo podemos de alguna manera mejorar nuestra salud digestiva, que es muy importante, como vamos a ver. Bueno, para comenzar con la parte de introducción, vamos a ver un poquito de anatomía, como les dije. Nuestro sistema digestivo comienza prácticamente desde la boca, ¿verdad? Donde el alimento ingresa, va a pasar el sistema de todo lo que es la lengua, ¿verdad? Donde existen ciertas sustancias químicas que ayudan a que el alimento comience a transformarse en una sustancia mucho más factible de absorber por el cuerpo. Luego de ahí se va a dirigir al exófago, que es un tubo largo que prácticamente cruza toda la zona desde la parte de la garganta hasta la zona del estómago, o sea, cruza todo nuestro tórax y luego ahí comienza a estar el estómago. El estómago pues permite de alguna manera con sus ácidos y sus sustancias químicas hacer que esa sustancia que baja de la boca se transforme en una sustancia mucho más asimilable para el cuerpo. En ese proceso no solo trabaja específicamente el estómago, sino que hay otros órganos agregados que también hacen que esas sustancias de alguna manera se transformen mejor. Ahí está la vesícula que colabora de alguna manera a este proceso y también los jugos pancreáticos que también ayudan a que el bolo alimenticio se transforme en una sustancia mucho más absorbible. El producto del estómago pasa al intestino delgado, que es un tubo largo, ¿verdad? Bastante largo, que también hace algunos cambios. Ahí hace absorción de algunos productos, absorbe agua, absorbe algunas sustancias también de los alimentos y posteriormente este bolo se reseca mucho más, pasando a la parte final del sistema digestivo, que es el intestino grueso, que tiene varias partes y que al final pues termina en el recto y en el ano para hacer las deposiciones normales, ¿verdad? De la alimentación. Como eso es un proceso bastante largo, ¿verdad? Que dura varias horas, todo el proceso desde que se ingiere el alimento y lógicamente pues el alimento va pasando por todos los procesos que conllevan todo lo que es el sistema digestivo. Si hacemos un corte, digamos, de diferentes partes de lo que es la anatomía normal, vamos a ver el exófago, que es este corte, digamos, si cortamos el exófago por la mitad, vamos a ver esta estructura, ¿verdad? Como la vemos aquí a mano izquierda, donde hay diferentes tipos de células que conforman esto. El exófago tiene una capa muscular, ¿verdad? Que es la que permite de alguna manera empujar ese bolo alimenticio hasta el estómago. Este exófago que lo podemos sentir en algunas veces
cuando nos comemos algún alimento muy grueso, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que tal vez cuando comen algún alimento muy grueso sienten que el alimento baja, esa sensación de que baja el alimento, y esta sensación, ¿verdad? Es el músculo que está empujando de alguna manera ese bolo alimenticio hacia el estómago. Hay una característica muy interesante, ¿verdad? Que cuando uno lo ve el exófago y el estómago, como vemos en la imagen que está a mano derecha, podemos ver que el exófago tiene una estructura, digamos, aquí se las puedo señalar, una estructura diferente completamente al estómago. Las células van cambiando de un lado a otro, porque las funciones de las células del exófago son totalmente diferentes a las funciones que hace el estómago, como lo vamos a ver ahora más adelante. Si hacemos un corte ya al estómago y vemos el estómago en sí, esta estructura es el estómago. Tiene varias partes, ¿verdad? Y esas varias partes que tiene también tienen diferentes tipos de células, que lo más importante de esas células es producir dos cosas muy importantes. Uno es el ácido, que es lo que va de alguna manera a disolver, por decirlo así, lo que uno se está alimentando, y otras glándulas que son mucosas, que producen una capa mucosa que protege el estómago del ácido. El ácido es una sustancia bastante corrosiva, es un ácido bastante fuerte, ¿verdad? Y esto, pues, si no está esa capa mucosa que protege el estómago, evidentemente, pues puede lesionarse el mismo si no existiera esta capa de moco. Y el estómago tiene, como les dije ahora, células muy diferentes al exófago. E igual, cuando usted cambia a la estructura de la parte de intestino, también hay cambios completamente diferentes en el tipo de células, porque lo que es el intestino delgado, el intestino grueso, que se llaman colon, ¿verdad? O colon, ¿verdad? El intestino grueso tiene diferentes partes, como por ejemplo el colon ascendente, que está del lado derecho de nuestro cuerpo, un colon transverso que está en la parte superior, por decirlo así, como debajo de las costillas, y un colon descendente que desciende por el lado izquierdo de nuestro cuerpo hasta descender en las estructuras finales que componen el mismo, que es el recto y el ano. Como les dije, todas las estructuras de la anatomía normal tienen diferentes células y diferentes funciones. Algunas patologías, evidentemente, como vamos a ver, son muy diferentes en una u otra, pero todo esto interrelaciona, todo tiene un proceso que es desde que el alimento ingresa a la boca hasta que el alimento pues sale por el recto y el ano. Todo este proceso de alimentación que se genera durante el transcurso del proceso, pues si hay alguna alteración, hay alguna variación, hay algún cambio sustancial en todo el proceso, pues lo que va a generar son algunos tipos de patologías o enfermedades. Entonces, vamos a comenzar un poquito a ver esas patologías o enfermedades que se pueden generar a partir de esto. Comencemos por una cosa muy importante que en la persona adulta mayor se genera, es la disfunción gustativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que por cambios en la salivación, las personas adultas mayores tienen salivación mucho menor muchas veces. Recuerde que la saliva ayuda a que el alimento también se disuelva, pero permite de alguna manera que ese alimento disuelto impregne la parte de la lengua, que es donde tenemos la sensación de gusto. Como podemos ver ahí en la imagen, ¿verdad? Hay partes de la lengua, ¿verdad? Que tienen diferentes partes de sensación. Sobre todo la punta de la lengua, la papila, ahí recibe mucho la parte dulce, ahí se siente el sabor dulce. La lengua en toda su estructura tiene partes para diferentes sabores. A veces cuando ingerimos algún producto, pues sentimos el sabor en todo lado, pero evidentemente la lengua tiene sus partes para recibir, digamos, los diferentes sabores, el dulce, el salado, el ácido o el amargo. Como vemos, hay áreas que también están descubiertas, pero esta pérdida de la sensación gustativa se puede perder porque hay menos salivación, ¿verdad? Que en el adulto mayor suele ocurrir, o también porque existen ya lesiones que se pueden producir en los receptores papilares. No sé si les ha ocurrido a veces que cuando las personas comen algún tipo de alimento que les puede lesionar las papilas gustativas, en algún momento pueden perder un poquito también la función gustativa o la sensación de gusto. También hay un proceso que se puede generar a nivel de la nariz, a nivel nasal, cuando las personas de alguna manera tienen una sensación de que están oliendo inadecuadamente porque también pierden receptores, la sensación de gusto se suele perder porque la unión entre el olfato y el gusto tiene una relación muy íntima.
Ahora, si ya la función gustativa está disminuida, pues ya hay un proceso inadecuado y podría decirse que también es un proceso inadecuado desde el punto de vista del factor digestivo, porque ya el alimento entonces en las personas adultas mayores no sabe igual, no le ven el mismo sabor, pueden estar comiendo mucho menos, ¿verdad? Y entonces hay que comenzar de alguna manera a darle una mejor, tomar más líquido para mejorar esto, por ejemplo, que ayudaría a que estas sustancias químicas del alimento pues se distribuyan mejor y permita tal vez una mejor gusto a los alimentos que están ingiriendo. Si pasamos a otra patología muy importante que se puede ver también, no solamente en las personas adultas mayores, sino también en cualquier persona, es el tema del reflujo gastroesofágico o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es esto? Vamos a explicarles un poquito. Normalmente el estómago, ¿verdad? Y el esófago, que es ese tubito que va de la boca al estómago, tienen una especie de bloqueo, por decirlo así, o una estructura que no permite que el estómago prácticamente se comunique con el exófago. Hay una división entre ambos por una línea que divide ahí que no permite que el ácido del estómago pase directamente al exófago porque eso le causaría daño. Pero a veces hay algunas patologías o enfermedades, que ahora vamos a ver una que es la más frecuente, hace que el contenido alimentario del estómago pase al exófago, lo cual no es lo bueno o correcto. Y al pasar ese contenido lleva ácido y otras sustancias que pueden producir en el exófago sensaciones que no son las mejores y causan enfermedad. Hay factores protectores que ayudan a que esto no ocurra. Por ejemplo, esa barrera que les dije, ese musculito, por decir así, que cierra, es una valvulita que cierra el paso del estómago al exófago, ¿verdad? Eso protege. O cuando el ácido no es un ácido muy importante, si yo, por ejemplo, tomo bastante líquido, mi ácido puede disminuir la capacidad de ácido y entonces no permite que ese ácido queme el exófago. O también que mi exófago tiene células muy fuertes que protegen de alguna manera el exófago ante la fuerza del ácido que está llegando. Pero también a veces hay factores muy agresivos como si yo tengo mucha acidez en mi estómago, ¿verdad? Que algunas personas tienen ese factor. Si la cantidad de reflujo o ese flujo que va del estómago al exófago es muy alto y genera mucha sensación de quemada en el exófago, o que también a veces se ve que hasta contenido del mismo intestino puede pasar directamente al exófago. Entonces, cuando esto ocurre, pues puede producir varias lesiones a nivel del exófago. Una de las patologías más frecuentes, ¿verdad?, que se puede ver en esto, que ahora la vamos a ver, es la hernia yatal. Ahora vamos a verla en un dibujito por ahí más adelante. ¿Qué es la barrera antirreflujo? Bueno, ese es el esfínter, ¿verdad? Esa estructura como muscular que impide de alguna manera que el contenido del estómago pase al exófago. Está normalmente en la zona entre la parte del tórax y el estómago, ¿verdad? Y tiene unos ligamentos que permiten que se cierre, pero a veces no funciona bien y eso es lo que hace las hernias yatales que ahora vamos a ver. ¿Qué es la parte de aclaramiento, verdad? A veces cuando estamos en posiciones, digamos, como acostado o hay mucho movimiento del estómago o la salivación no es muy buena, permite que ese ácido suba y genere lesión y eso es uno de los factores que también pueden proteger. La resistencia, ese moquito que les dije que se produce en el estómago, también ayuda a que de alguna manera proteja ese estómago, ese exófago, perdón, ante las lesiones que el estómago puede producir. ¿Qué nos afecta o nos favorece ese reflujo? Bueno, si comemos mucha grasa, por ejemplo, si comemos mucho chocolate, café, cítricos, cosas especiadas, cebolla, bebidas carbonatadas que tienen mucho gas, que hacen que el estómago se llene de gas y eso abre un poquito esa barrera antirreflujo y permite que el ácido suba. El estar muy estresado, que es una de las cosas que normalmente padecemos mucho, el tomar licor, el cigarro, que también ayuda a esto, y algunos medicamentos como morfina también permiten que esta barrera se pierda y entonces pase el ácido al exófago. Y es la patología más frecuente que vemos normalmente en esto es la hernia de hiato, la hernia yatal, ¿verdad? Que llaman desde el punto de vista médico. Aquí tenemos un estómago normal, ¿verdad? Donde viene el exófago, que es el tubito que cruza toda la parte, digamos, de tórax. Aquí está el diafragma, que es un músculo que divide la parte de tórax con abdomen. Y aquí existe esta parte que es donde está ese esfínter que cierra el espacio entre el estómago y el exófago. Pero muchas veces este esfínter, por muchas razones, se pierde y pasa parte del contenido del estómago
lo que es el exófago. Y cuando ocurre esto, cuando ocurre este fenómeno, el ácido que se está produciendo aquí va a invadir el exófago y lo va a quemar. Cuando existe esto, esas celulitas que eran diferentes entre el estómago y el exófago comienzan a cambiar, comienzan a transformarse porque tienen que protegerse del ácido. Y al protegerse del ácido va a generar algunos cambios acá que van a generar alguna sintomatología importante y pueden producir hasta algunas enfermedades. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo sentimos si tenemos esa patología? Bueno, las famosas agruras que la gente llama, ¿verdad? Esa sensación de quemazón que se tiene después de haber comido. Comemos y sentimos una acidez y una quemazón que sube muchas veces a la parte del tórax. A veces tenemos las famosas agruras, el ácido nos llega ahí a la boca, ¿verdad? Que puede ser cuando estemos acostados y esa sensación es indicativo de que podemos tener tal vez una hernia hiatal que está permitiendo que el ácido suba hasta la boca, que no debe ser. Tenemos sensación de que comemos y nos cuesta comer, hay a veces mucho hipo, hay mucha salivación también que se genera porque el cuerpo trata de protegerse de esa acidez haciendo mucha salivación, hay eructos, hay náuseas, hay vómitos y esas sensaciones que están causando puedes producir desde el punto de vista digestivo algunas lesiones muy importantes como que ese tejidito del esófago que está ahí, que les dije que cambia las células, puede cerrarse o puede cambiar esas células a otras diferentes y puede hasta generarse una lesión cancerosa. Oiga, puede generarse una lesión cancerosa de unas células que son irregulares en el exófago debido a esa acidez y a la protección que el exófago está tratando de hacer. Y para tal vez colmo de males, cuando tenemos mucha acidez en esa parte, podemos tener algunas sensaciones como las que dice abajo, extraesofágicas. Sensación de que nos duele el cuello, sensación de cuerpo extraño, nos puede dar hasta asma. Y les voy a explicar por qué. Si vos duermes acostadita normalmente en tu cama y estás acostado en tu cama, donde el ácido va a subir más fácilmente, puede producir irritación ese ácido en las zonas de los pulmones y puede producir también ronquera y puede producir también sensación de que vos amaneces como ronco y uno dice, ¿por qué ronco? Qué extraño, estoy ronco, pero muchas veces es ese ácido que subió y te está generando una irritación de las cuerdas vocales. Entonces, si hoy te levantas o varias veces al día con ronquera y no sabes la causa, no estás con gripe, no estás con ninguna otra sensación de nada, no fui que cantaste karaoke anoche un montón, ¿verdad? Y no hay ninguna evidencia de que pueda estar generando una ronquera, piensa posiblemente que puedes tener una hernia hiatal y que el ácido te está subiendo a la zona de la exófago y hasta la boca y te está quemando y te está produciendo posiblemente una ronquera. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Cómo podemos determinar de alguna manera estos procesos, verdad? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos controlarlo un poco? Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, se recomienda, digamos, si uno ya le determinan una hernia hiatal por algún estudio y uno tiene esa sensación, poder subir un poquito la zona de la almohada un poco levantada para que el ácido no tenga la facilidad en la noche de subir. Consumir algunos medicamentos antiácidos es importante también que protejan esa acidez, ¿verdad? Hay muchos medicamentos antiácidos de chupar, de tomar, hay pastillas también que ayudan como la famotidina, que también disminuye la acidez en el estómago. El bajar de peso es importante porque se ha visto que las personas, muchas personas que tengan hernia tal son obesas o están gorditas, entonces esa obesidad que está a nivel abdominal empuja de alguna manera el estómago hacia la parte y se hace perder ese esfínter que protege. Hay muchos medicamentos que también pueden proteger y ayudar a esa acidez, pero hay medidas que podemos hacer sencillamente en casa. Por ejemplo, comer unas 2 horas antes de acostarnos, no tomar algunas de esas comidas que les dije, café, gaseosas, alimentos picantes, subir la almohada un poco para que el ácido no permita que se suba y evidentemente tomar algún medicamento que proteja y disminuye la acidez para evitar tanto las afectaciones del mismo exófago como las extraesofágicas como la ronquera u otras medidas que se pueden generar. Es muy importante tener en cuenta y tener en consideración que también el exófago puede lesionarse debido a la acidez que el estómago les puede estar produciendo. Si pasamos a otra patología muy frecuente, como es la gastritis, vamos a ver específicamente que la gastritis es un problema directamente del estómago, ¿verdad? En el estómago hay diferentes tipos de células, ¿verdad? Hay unas células que se llaman gástricas, que son las que producen el ácido,
¿verdad? Y que está muy, muy frecuentemente en la parte superior del estómago y en el cuerpo del estómago. Recuerden que las células ácidas son muy importantes porque son las que de alguna manera agarran, por decirlo así, el alimento y lo comienzan a descomponer. Y tenemos otras que son pilóricas, que están en la parte casi final del estómago, en la parte más distal del estómago, que también tienen una función importante al producir algunas sustancias, por ejemplo, para proteger ese estómago y disminuir esa acidez. Entonces, hay un balance entre una y la otra. Y esa es muy importante conocer que existen esos tipos de células ahí. Cuando, digamos, por alguna cuestión ocurre que esa capa de moco o la acidez es demasiada, hay un desbalance entre una cosa y la otra, es cuando esa capa de moco se pierde y al perder esa capa de moco es cuando se produce la gastritis. La gastritis es una inflamación de las células superficiales del estómago, ¿verdad? Por la acción del ácido. Eso es lo que está ocurriendo. La mucosa de alguna manera se lesiona. Y hay factores que protegen y hay factores que no. Evidentemente hay un desbalance entre el ácido y el moco. Y cuando el ácido y el moco están desbalanceados por alguna razón, es cuando se produce aquí el factor agresor a la mucosa gástrica, dando la gastritis, que es una de las cosas que pues lesiona más esto. Y hay una cuestión muy interesante con esto que se ha descubierto, ¿verdad? Que hay un bichito por ahí, ¿verdad? Que se ve, ¿verdad? Que se llama Helicobacter pylori, que es uno de los factores que inicia estos cuadros de gastritis aguda y crónica y que posiblemente va a generar hasta lesiones más graves como por ejemplo un cáncer gástrico. Ahora lo vamos a ver más adelante. Hay que entender que hay dos tipos de gastritis. Está la gastritis aguda y la gastritis crónica. Son totalmente diferentes. Vemos acá unas fotos de cómo se ve una gastritis aguda y una gastritis crónica por una gastroscopía. Cuando se ve una gastritis aguda, vemos como un moteadito, vemos puntos rojos alrededor de toda la mucosa, ¿verdad? Toda la mucosa gástrica está llena de puntos rojos. Eso indica que está irritada, ¿verdad? Hay unas erosiones en la mucosa. Y esto es el principio de algún cuadro, pues, que te pueda generar algo más grave. Cuando la lesión persiste por mucho tiempo, se transforma en una gastritis crónica, ¿verdad? Donde las erosiones son mucho mayores, el fondo, digamos, la profundidad de esas lesiones son más y muchas están asociadas a la presencia de lo que les dije que es la Helicobacter pylori, ¿verdad? Que es una bacteria que también pues genera este tipo de lesiones. La Helicobacter pylori, que es este bichito, así es, como está ahí en microscopía electrónica, ¿verdad? No es nada bonito. Tiene una capacidad muy, muy importante para lesionar la mucosa. Y hay una cosa interesantísima con el Helicobacter pylori. Es una bacteria que se esconde muy bien de los medicamentos. Entonces, cuando a vos te detectan el Helicobacter pylori y te mandan algún tipo de medicamento, hay que completarlo completo, o sea, hay que terminarlo completo porque muchas veces el bichito, por decirlo así, no muere tan fácilmente y más si uno no termina el tratamiento completo. Este animalito lo que hace ahí es muy resistente al ácido, imagínense la acidez del estómago y resiste y vive ahí en el estómago, ¿verdad? A veces el sistema inmune no lo evidencia, produce un amoníaco que es lo que aumenta la acidez del estómago y de alguna manera ese amoníaco hace que la lesión se genere más en la mucosa, se profundice más y va a generar desde una gastritis a cuadros más agresivos, porque el proceso va generando con el tiempo más lesión y más lesión. No es que si lo tenés ya tenés un cáncer gástrico o una úlcera, pero si te lo determinan en una gastroscopía, es importante que si se manda el tratamiento se complete. Muchas veces puede volver a reaparecer, o sea, el hecho que te tomes el medicamento no implica que ya se murió y si lo haces bien, puede ser que necesites de nuevo tomar porque a veces vuelve a aparecer este animalito que como te dije se esconde muy bien a veces de las acciones de los medicamentos. Y hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta y que usamos muy frecuentemente, que son algunos medicamentos, ¿verdad? Antiinflamatorios que se llaman AINES. Estos medicamentos AINES, que son en el término médico, son antiinflamatorios no esteroideos, que por ejemplo, aquí se incluye el Voltaren, se incluye la indometacina, se incluye el ibuprofeno, Motrin, ¿verdad? Tienen un efecto directo. Cuando el medicamento cae al estómago, ¿verdad? Irrita directamente la mucosa gástrica, inhibe unas sustancias químicas, se llaman prostaglandinas, y generan de alguna manera inflamación en el estómago, favoreciendo evidentemente los procesos de gastritis o de úlceras gástricas. Tenemos que tener mucho cuidado con estos medicamentos porque tanto directamente tomados o inyectados pueden producir también lesión.
y en la cultura nuestra costarricense es muy común recetarle a la gente, ¿verdad? Medicamentos así. Entonces alguien llega y tiene alguna molestia, algún dolor, alguna cosa y ¡pap!, le recetan medicamentos y muchas veces son AINES. Entonces le estás generando posiblemente a una persona, posiblemente alguna lesión de la mucosa gástrica y hay que tenerles un poquito de cuidado. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver en estos cuadros de gastritis, verdad? Bueno, la evidencia de Helicobacter pylori, ¿verdad? Que puede convivir con nosotros ahí en nuestro estómago y generar algún tipo de problema. La sensación de ardor en el estómago, esa sensación de llenamiento y ardor, ¿verdad? Que es como una acidez, como si estuviera quemando algo ahí, es indicativo que podemos tener una gastritis. A veces hay náuseas, hay vómitos, los alimentos no nos caen bien, ¿verdad? Y muchas veces también puede ocurrir, y a veces no se nota, que puede haber algún tipo de sangrado a la hora de ir al cuerpo, de fecar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí muy importante la buena alimentación y el control por el médico, porque muchas veces los dejamos pasar, tenemos las sensaciones, nos manejamos con algunos tratamientos hasta caseros o medicamentos que pueden darnos alguien, al final no vamos, nos hacemos nuestra gastroscopía y nuestros estudios y puede ser que tengamos alguna lesión más complicada, así que hay que ponerle atención cuando tenemos alguna sintomatología. Cuando la lesión se profundiza más, esa gastritis que pasa aguda crónica y se profundiza más, ahí entramos en una cosa que se llama úlcera péptica, y la úlcera péptica ya es algo más profundo que posiblemente puede tocar hasta vasos sanguíneos y ahí es donde podemos tener hasta un sangrado más profuso que puede ser por el cuadro digestivo a nivel rectal o puede ser que también tengamos algún sangrado a nivel oral. Cuando la úlcera se revienta, como la gente dice entre comillas, ¿verdad? Puedes sangrar y puedes tener hematemesis, o sea, vómitos con sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado con las úlceras pépticas también, porque es un proceso que comienza con una ulcerita, ¿verdad? Pequeña, o una lesión, digamos, de gastritis primero, y luego ya profundiza más y ya va afectando mucho más hasta llegar a un cuadro mucho más grave y más complicado. Hay dos tipos de úlceras pépticas, ¿verdad? Que es la gástrica, ¿verdad? Que se encuentra directamente en la parte del estómago, ¿verdad? Generalmente por aumento del ácido, ¿verdad? Por el Helicobacter pylori, en el 70% de las úlceras gástricas está este bichito, ¿verdad? La mucosa no está bien protegida, no hay acidez, inicia con una gastritis, ¿verdad? Y normalmente, ¿cómo se puede identificar la gastritis, la úlcera péptica? Bueno, usted tiene un dolor en la boca del estómago, por decirlo así, o en la zona periabdominal, periumbilical, y es un dolor que, digamos, cuando uno come, más bien le aumenta. O sea, usted tiene la molestia, come y el dolor aumenta mucho más. Eso es posiblemente relacionado con una úlcera gástrica. Y normalmente pues ocurre más en varones, pero no se excluye también a las mujeres que lo tengan, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la herencia familiar y el consumo de medicamentos. O sea, si una persona consume mucho medicamento tipo AINES o irritativos del estómago y tiene herencia familiar, es muy probable que lo que le presente primero es una úlcera péptica. Y la otra úlcera, que es la duodenal, ¿verdad? Que se localiza prácticamente en la parte casi en unión entre lo que es el estómago y la parte del intestino delgado, ¿verdad? Normalmente pues tiene que ver la parte genética también, el uso de medicamentos, el pylori y la acidez gástrica. Se da también mucho más en varones, pero aquí la diferencia es que cuando usted come, sí se calma con los alimentos. En la otra no, en la otra que es en un dolor periumbilical, usted come y se aumenta. Úlcera gástrica. En la duodenal, usted come y se alivia. Entonces hay una diferencia que uno podría identificar de alguna manera siendo un poquito perspicaz a la hora de sentir alguna molestia a nivel del estómago. ¿Cuál es el tratamiento y cuál es lo que se ve? Bueno, en sintomatología, evidentemente, pues como les dije, es un dolor también epigástrico, que puede haber sangrado, que puede haber náuseas y vómitos, que puede haber también pérdida de peso, porque la gente pues lógicamente no está comiendo, ¿verdad? Y puede haber sangrados también, tanto rectal como también por medio de vómito, ¿verdad? Que eso pues asusta mucho a la gente cuando lo comienza a presentar. ¿Cómo se hacen los diagnósticos de estos tipos de patologías gástricas? Tanto también la parte de la hernia hiatal que vimos al principio, como lo de las gastritis o las úlceras. Bueno, aquí la clave es normalmente el término de una gastroscopía.
Si yo tengo antecedentes de familia, en mi familia, de algún cáncer gástrico o alguna úlcera de ese tipo, necesito evidentemente una gastroscopía, y la gastroscopía me va a identificar desde el exófago hasta el estómago y parte del intestino delgado alguna revisión y valoración si identifico algún tipo de lesión y cómo puedo controlarla. También se puede hacer biopsias que puede identificar si yo tengo Helicobacter pylori, ¿verdad? O algún otro tipo de lesión para controlar. El tema aquí con esto es que también las gastroscopías me pueden también identificar lesiones más graves como un cáncer gástrico o un cáncer exofágico. Por eso es la importancia de que personas de 40, 45 años ya, y si tengo antecedentes mucho más temprano, comiencen a hacerse sus gastroscopías, porque el cáncer de estas zonas o las lesiones de estómago en nuestro país son muy frecuentes. Hay otro aparatito que se puede utilizar, una prueba en laboratorio que se llama FIT, que está aquí a mano derecha, que se llama FIT. Esta pruebita lo que hace es determinar si hay sangrado en las heces. A veces cuando usted va al del cuerpo, puede ver o no puede ver que haya sangrado, ¿verdad? A veces no se nota, pero puede estar sangrando. Esta prueba FIT, que es una muestra de heces y se hace un estudio específico con ella, puede determinar si hay sangrado en alguna parte del sistema digestivo, tanto sea gástrico o también sea en colon. Si yo me hago la prueba, identifico sangrado, lógicamente pues tengo que ponerme en control porque puede ser algún tipo de lesión que sangre, que puede ser desde una gastritis crónica, una úlcera, un cáncer o algo más. Así que es muy importante la gastroscopía y esta prueba FIT de control que es muy importante, no solo para la parte gástrica, sino para también la parte del colon. Hay otra cosa que es muy frecuente, no solo en personas adultas mayores, sino también en todos nosotros generalmente, que es lo que llamamos el colon irritable o síndrome de intestino irritable o colitis, que es lo que la gente pues utiliza el nombre. Más que una enfermedad es un cuadro funcional, o sea, es el colon tiene una función donde lo que permite es transportar ese bolo alimenticio, absorber algunas sustancias nutritivas, eliminar otras, pero por alguna causa este colon que tiene cierto movimiento también porque tiene músculo que permite de alguna manera empujar ese bolo de heces hasta la salida, por alguna razón se altera la movilidad del colon, ¿verdad? A veces se puede deber a estrés, cuando las personas están muy estresadas, algún tipo de alimento también que puede generar este proceso, como derivados lácteos, cuando las personas no toleran los lácteos, o también se puede ver cuando existe de alguna manera algún tipo de alimentación que no es la mejor o cuando comemos demasiado. Entonces, todos estos factores generan de alguna manera una alteración de la movilidad, por decirlo así, el colon se estanca, se queda estático, ahí crecen bacterias porque el sistema digestivo tiene algunas bacterias, crecen bacterias en el sistema digestivo, generan una gran cantidad de gas y ese gas comprime el estómago, bueno, el colon y lo inflama y hace que ese colon inflamado pues genere dolor y movimientos irregulares. Entonces, como dice, a verse muchos eructos, muchas ventosidades, el dolor, ¿verdad? Que se genera por el proceso de la irritación y la distensión de las fibras del colon y está generando pues un gran problema a la persona, pues que incomoda, es un problema bastante incómodo. Entonces podemos tener dolor, ¿verdad? En la distensión abdominal, entonces vemos el estómago lleno de gas, ¿verdad? Se nos engorda la pancita y lo vemos como más llena de gas, con mucha distensión. Y hay dos fenómenos muy importantes que pueden ocurrir, que puede ser que estemos con estreñimiento o estemos con diarrea, ¿verdad? Puede haber de los dos extremos, porque esto se puede clasificar en varios tipos. Se puede clasificar, hay personas que les da colitis con diarrea y ese es el síntoma inicial y el que le predomina. O colitis con estreñimiento, ¿verdad? O la mezcla, a veces puedes pasar que estés con un día de diarrea y otro día de estreñimiento, otro día de diarrea y otro día de estreñimiento. Cada uno lo maneja de una manera diferente. También el estreñimiento es una patología muy complicada para las personas que lo padecen, ¿verdad? Hay que tomar mucho líquido, hay que tomar mucha fruta y cosas que permitan de una manera mejorar que ese bolo pase más fácilmente, ¿verdad? Y tratar de no acostumbrarnos algunas veces a medicamentos que ayuden a darle al cuerpo, porque el cuerpo se acostumbra de alguna manera a eso y a veces si no lo tomamos, no damos del cuerpo. Entonces se genera una guerra interna entre lo que queremos hacer, que es dar del cuerpo, y lo que nuestro cuerpo no nos quiere dejar hacer. Entonces es muy importante tratar de controlar ojalá de una manera mucho más natural la parte del intestino irritable.
¿Cómo nos damos cuenta de que puede haber alguna gravedad cuando tenemos una colitis? Porque de colitis casi toda la mayoría de las personas en algún momento su vida lo han tenido. Pero ¿cómo podemos diferenciar y ponerle un poquito más de atención si algo hay que no nos calza con una colitis o puede ser algo más? Por ejemplo, si tenemos un cambio súbito en el ritmo de las evacuaciones, o sea, normalmente damos del cuerpo en la noche, pero nos damos cuenta que de un pronto a otro estamos dando 2 o 3 veces al día. O dábamos en la noche y ahora ya no estamos dando y pasamos varios días sin dar. No es lo normal, algo está pasando ahí. O, por ejemplo, vamos a dar del cuerpo y nos duele. O nos levantamos en la noche varias veces a dar del cuerpo, que no es lo normal. O hay fiebre, que ya pues, lógicamente nos indicaría que hay algo mal, o que tenemos una diarrea y no sabemos ni por qué. O sea, qué raro, no comí nada que me cayera mal y estoy con diarrea y duro mucho. O hay sangre en las heces, que con la prueba, esa pruebita FIT que les dije, pues o lo identificamos viéndola o la pruebita nos lo dice. O podemos tener anemia, ¿verdad? Y nacemos en sangre y salimos con anemia, pero hey, estamos comiendo bien, damos cuenta que estamos comiendo bien y tenemos anemia. O perdemos peso sin que haber hecho ejercicio, ni estamos corriendo, ni nada, y estamos perdiendo peso. O el dolor es muy intenso, ¿verdad? O tenemos historia familiar de cáncer o padecimientos gastrointestinales y esos son banderas rojas que nos dicen póngale atención a esto porque algo puede estar pasando más. Recuerdo que también el colon puede tener cáncer de colon, ¿verdad? Y es una de las cuestiones que hay que ponerle atención también. Para el intestino irritable en sí, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Comer de forma saludable es muy importante, evitar las comidas copiosas, alimentos flatulentos, ¿como qué? Como los lácteos, a veces los frijoles, las cáscaras de frijol, esos productos que tienen cáscara generalmente producen mucho esto, o alimentos con mucha grasa que también puedan irritar. Tener horarios para ir a comer, ir al baño, ojalá lo más fijos posibles, ¿verdad? Beber agua es muy importante, no solo para el colon, sino para todo, por lo menos 2 litros al día. Practicar ejercicio, porque el ejercicio mueve el colon. Al caminar mueves el colon y permite que el bolo alimenticio baje y mejore su trayecto a nivel de toda la estructura del colon y también pues estar relajado y pues tener actividades sociales que permitan también disminuir un poquito la parte de estrés, que también esto ayuda mucho. Es muy importante esa parte. Hay medicamentos para esto. Si te determinan esto, pues hay medicamentos que te pueden ayudar, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Aquí sería pues muy lógico como nombrarlos, pero hay muchos medicamentos que nos terminan un colon irritable, pues te pueden ayudar, pero hay cosas naturales que podemos hacer como la alimentación y tomar líquido de lo que les acabo de explicar. Otra enfermedad muy importante que está de moda y que mucha población la tiene, bueno, que se ha dicho que es un 1% de la población, es la enfermedad celíaca o la enfermedad de gluten. ¿Qué es esto? Bueno, existe en el colon unos receptores que son para gluten. El gluten se encuentra en varios productos, como por ejemplo todo lo que es cebada, centeno, avena y la mayoría de los productos que se venden en el mercado, los productos normales que comemos, galletas, panes, tienen estas sustancias. Algunas personas, sobre todo más en mujeres, tienen este receptor que está en el estómago, pues está alterado o no está, ¿verdad? De alguna manera, al no estar o no presentarse, al caer el gluten en la zona intestinal, lo que produce es una inflamación y produce una sintomatología muy semejante al colon irritable, pero también que muchas veces puede producir muchos problemas a nivel del cuerpo, como pérdida de absorción de sustancias que son importantes para las personas y podemos entrar en unos cuadros de dolor y sintomatología muy florido a nivel del cuerpo. Entonces, ¿cómo se determina esto? Bueno, hay que medirlo en sangre, ¿verdad? Hay anticuerpos que se pueden medir, a veces hay biopsias que se pueden hacer para determinar si existe una enfermedad celíaca, ¿verdad? Y lógicamente el tratamiento es esto, es dejar todo lo que tenga gluten, o sea, todos los alimentos con cebada, centeno y avena, y todos los que tengan gluten de por vida. A veces no solamente los que se ingieren, sino también los que se producen, también a veces algunos productos que utilizamos como champús o cremas, muchas veces también tienen gluten y hay que dejarlos porque también afectan, a pesar de que son tópicos y que no entran en nuestro sistema digestivo. Hay personas que son muy sensibles a todo lo que es el gluten y este tipo de productos y entonces es quitarles totalmente el gluten. Cuando se hace eso de por vida, que tiene que hacerse, comienza a verse mejoría en 2 semanas después de esto. En 12 meses las pruebas en laboratorio se negativizan, ¿verdad? Cambian y se negativizan para ya ver que no tenemos anticuerpos contra el gluten y las vellosidades del intestino, esos pelitos que tiene el intestino que hemos visto en una de las láminas, comienzan a recuperarse más o menos a los 2 años. Entonces, como estamos viendo, en realidad la enfermedad celíaca, que es una enfermedad importante en la población, de alguna manera
tenemos que tenerlo en cuenta también cuando tenemos algún cuadro digestivo. Y otra enfermedad que se produce mucho, como para terminar, que serían los divertículos. Los divertículos, que son muy frecuentes en las personas adultas mayores, generalmente, la mayoría son asintomáticos y se encuentran en la parte final del colon, ¿verdad? Son estas bolsitas que vemos acá, ¿verdad? El colon debería ser normal, sin estas bolsitas que se ven acá, donde muchas veces alimentos pueden meter y pueden generar inflamación. Estos divertículos se pueden romper, ¿verdad? Generalmente hay dolores intermitentes a la hora de dar del cuerpo, ¿verdad? A veces hay gases cuando se alojan ahí, duelen porque se mete el gas por esos lados, genera dolor y a veces evacuando los gases alivia el dolor. También hay cambios en las deposiciones, eso que les dije, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, genera mucho problema y son más frecuentes en esa parte de porción final del colon. Los divertículos, evidentemente, todos esos diagnósticos de colon se ven con una colonoscopía, ¿verdad? Que es un estudio donde le meten a uno un tubito por el recto que revisa todo el colon, ¿verdad? Y revisa si hay úlceras, si hay lesiones, si hay divertículos, si hay pólipos, si hay cáncer, si hay otro tipo de patologías o enfermedades relacionadas por ahí. Esto hay que tener mucho cuidado en personas adultas mayores porque muchos de estos pólipos pueden romperse, o divertículos, perdón, pueden romperse y generar algún cuadro muy grave. Entonces, sí hay algunos que son también muy de herencia familiar. Entonces, si tenemos familia con esto, es muy probable que podamos tenerlos a futuro y hay que estarse chequeando, por lo menos colonoscopía frecuentemente para poder de alguna manera corregir este problema o por lo menos tenerlo visualizado. Ok, en resumen, ya para terminar, lo importante acá es, como conclusión, es primero, si tengo antecedentes en familia, pues hacerme controles, ¿verdad? Sea que tenga algún problema de algún cáncer o alguna patología que haya identificado en mi sistema digestivo, por lo menos frecuentemente hacerme controles con un médico. Segundo, que no poder utilizar algún tipo de medicamentos o cuestiones que no sean recomendadas por el médico, es muy importante. Mejorar mi alimentación, parte fundamental en todo lo que es el sistema digestivo, ¿verdad? Tratar de disminuir todos los alimentos que no me ayudan a nada y me irritan mi estómago y que me pueden producir de alguna manera alguna sintomatología gástrica o de colon o del sistema digestivo. También la parte de actividad física ayuda mucho en este tipo de situaciones, ¿verdad? Y permite de alguna manera pues mejorar mucho. Y otra cosa, tal vez para finalizar, pues cuando te sale algún tipo de lesión de este tipo o te encuentras con alguna lesión así que pueda generar algún miedillo, alguna duda, no tener tanto miedo en esto, esperar los diagnósticos realmente porque hay demasiadas patologías digestivas y no todas las patologías digestivas son cáncer, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso porque a veces la gente se confunde y dice, me salió una prueba positiva en sangre, yo tengo un cáncer y no necesariamente, puedes tener un hemorroides, puedes tener un divertículo, puedes tener una úlcera gástrica y no necesariamente tiene que ser un cáncer, pero sí hay que identificarla antes de que se desarrolle una lesión mucho más complicada. Así que si pues tienen alguna consulta alguno, pues estoy en la disposición. Muchas gracias.